¿Qué tal, gente de las cuatro naciones? Les doy la bienvenida a este nuevo domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Como lo dije la semana pasada cuando anuncié el cambio en el podcast, quería hacer unos ajustes y si bien muchos de ustedes sí me pusieron en los comentarios que querían seguirme viendo en pantalla mientras leía el libro, la verdad es que no me queda para nada cómodo hacer eso porque tengo que empujar el escritorio, acomodar la cámara, poner la grabación y luego se le va la pila a la cámara, entonces hay como media hora de video que no sale y lo tengo que volver a grabar. Entonces, por motivos de comodidad, mi gente, voy a pasar a hacer una modalidad de podcast sin imagen. Nada más va a ser la presentación y la despedida conmigo en cámara. Y el contenido del podcast va a ser como si fuera un programa de radio, es decir, sin imagen. Voy a tratar de editar un banner que pues se vea chido, mínimo para que esté bien de fondo. Porque pues también no nos hagamos güeyes, la mayoría de ustedes cuando ponen este podcast lo ponen de fondo mientras están haciendo la comida, mientras están platicando con alguien o mientras están pasando el rato o mientras hacen otras actividades, por lo que no es tan necesario que yo aparezca en cámara. Aún así, les tengo otra propuesta y sé que me estoy tomando mucha guaguara del domingo, pero la propuesta que les tengo es que como yo en realidad este video lo estoy grabando un jueves, no lo estoy grabando en el domingo, lo que podría hacer es en mi canal de TikTok, va a estar apareciendo por aquí el user para que me sigan y también en la descripción del video lo voy a poner, puedo hacer un en vivo todos los jueves donde se vea yo grabando el libro. ¿Por qué me resulta más sencillo hacer un en vivo y no grabar el podcast? Por el tipo de cámara que yo utilizo y la posición de dicha cámara. Como yo ya les he dicho con lo de las suscripciones y con lo que yo gano de YouTube, estoy tratando de mejorar las cosas en el canal. Una de esas mejoras obviamente fue este micrófono. Quiero después cambiar de cámara, conseguir más lentes y de esa forma tal vez volver al formato de podcast original. Entonces, en los en vivos, como es con el celular, es muchísimo más sencillo ponerlo en una esquina del escritorio y yo aparecer en cámara que poner todo el tripié, todo el juego de luces, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué tan bien les parecería que se hiciera esta dinámica. Los jueves sale un en vivo en TikTok, sin edición, con todos los errores que yo tengo de lectura, con la duración completa de la misma lectura, para que ustedes pues puedan seguir viendo cómo se realiza este podcast y hasta el domingo ya saldría el podcast editado con todos los cortes hechos, con la ¿cómo se le puede decir? Ecualización correcta del volumen, etcétera, etcétera. Si están de acuerdo con eso, pueden poner en los comentarios. Sí, estoy de acuerdo con los en vivos de los jueves y se irá planeando para hacer ese ajuste. Pero bueno, ya pasó demasiada guaguara, me disculpo. Vayamos ahora sí ya con el inicio de este podcast, con los capítulos de 13 al 15 del libro de Yang Chen. Ya cada vez más nos estamos acercando a la mitad de la novela porque creo que nada más tiene 30 capítulos, así que no los entretengo más. Ahora sí, pónganse cómodos, váyanse a hacer la comida, váyanse por su botanita, que ya vamos a comenzar con este podcast de la silla del bisonte volador. Capítulo 13. Opciones externas. Henshe se echó agua de la palangana en la cara. Estaba lo suficientemente fría como para congelar sus labios y sumergía la cabeza en ella durante más de un minuto. Era un mediano, como a los jóvenes de la tribu del agua de Viner les gustaba llamar a la gente del Reino Tierra y de la Nación del Fuego. Pero nunca le importó el clima gélido. Era y siempre había sido la menor de sus preocupaciones. Cerró los ojos, dejando que el líquido se deslizara por su nariz. Luego agarró la pequeña bañera de madera con ambas manos y la lanzó contra la pared más lejana del barracón vacío. El agua se derramó por el suelo. La palangana hizo un ruido sordo y rebotó en lugar de romperse, como si quisiera quitarle importancia a su rabia. Eso es a lo que se había reducido, escondido en el lavabo, llorando. Quería gritar por la injusticia de todo esto. Henshe se tomó su tiempo para secarse la cara con la manga. Las abluciones eran uno de los pocos momentos del día en los que no estaba a disposición de los Shanks. Si pudieran, los sermonearían en sus sueños. Pasó por delante de las camas de madera vacías, de los estantes sin armas. Viner, al igual que sus ciudades hermanas de las otras naciones, no tenía permiso para protegerse de la tierra soberana que las rodeaba. En el pasillo le hizo una seña al líder de sus vigilantes, una joven llamada Miki. Había colocado asistentes alrededor de las ventanas y las esquinas y les había dicho que estuvieran atentos a cualquier cosa sospechosa. ¿Dónde está el avatar?, preguntó.
Ella se fue. La vi irse en su bisonte. ¿Y su acompañante? Los ojos de Miki se abrieron de par en par. No lo sé. Henshe la miró fijamente. ¿Perdiste el rastro de un viejo lento? La mujer no pudo responder. Henshe recordaba que era una mujer que no era maestra y que tenía un hermano pequeño en casa. No era la más sana, siempre enferma con algún tipo de tos. Te diré algo, Miki. Señaló un andamio de bambú que llegaba hasta la ventana más alta del vestíbulo, olvidado desde hace tiempo por un trabajo de repintado interior abandonado a medias. ¿Por qué no vas a comprobar que no está en el tejado, espiándonos en este mismo momento? ¿El techo, señor? Sé que es empinado y un poco helado, pero es donde más te necesito ahora. Henshe le puso la mano en el hombro. Nos hemos puesto en desventaja porque no tuvimos en cuenta que alguien nos vigilaba desde una posición elevada. No cometamos el mismo error 2 veces. Henshe le pagaba a sus vigilantes de su propio bolsillo y había elegido específicamente a personas con pocos medios alternativos para ganarse la vida. Sin su continua bendición estarían en la calle. A Miki le temblaba el labio, pero se dirigió al andamio y con dificultad se subió al primer nivel. Las juntas de las estructuras estaban sueltas por el abandono. El bambú se tambaleaba y crujía bajo su peso con una lluvia de polvo de meses. Miró hacia atrás por encima del hombro antes de intentar subir más. Henshe le sonrió alentadoramente. «Lo estás haciendo muy bien, Miki», dijo. «Sigue con el buen trabajo». Fue necesario respirar profundamente unas cuantas veces antes de abrir las puertas del salón de actos. Los hombres y mujeres del interior ya estaban de pie. Si hubieran sido espejos al sol, se habría cocinado vivo. Henshe mantuvo su sonrisa. «Vaya reunión, ¿eh?» Tain, famoso entre la plebe de Viner por no decir nunca una palabra en público, fue el primero en perder la compostura. «No me gusta que me señalen, Henshe», gritó. «No me gusta que me señalen. Dijiste que te encargarías del avatar. Eso no era encargarse». Tain se dio la vuelta para poder arremeter contra Sidao, que se suponía que era su espía dentro de la comitiva del avatar. «¿Y tú? ¿Para qué te pagamos, idiota? ¿La dejaste explorar los muelles durante casi un mes? ¿Qué tan difícil es seguirle la pista a una sola chica?» «Es imprevisible», se lamentó Sidao. «Nada de esto habría ocurrido si todos ustedes hubieran mantenido el flujo de tráfico dentro de los límites». Respuesta equivocada. La gente que te paga nunca tiene la culpa. Henshe observó cómo los mercaderes se arremolinaban sobre Sidao, como un banco de peces devorando un cadáver flotante. Algo en esta ciudad quitaba el decoro a su gente y dejaba al descubierto los esqueletos en bruto que había debajo. Un habitante de la Nación del Fuego de alto rango nunca haría un berrinche en un entorno formal. Un ciudadano del Reino Tierra que se olvidaba de mantener las apariencias, un comerciante de la tribu del agua reteniendo su legendaria generosidad. Algo inaudito. A menos que fueran Shanks. «Una nómada del aire nos tiene cogidos por el cuello», reflexionó Henshe. «Solo en Viner». Por muy divertido que fuera ver sufrir a Sidao, en lugar de a él mismo para variar, Henshe tenía que hacer su trabajo. Se acercó a la tarima elevada en la que se había sentado el avatar y golpeó con el pie como los alguaciles de antaño. «Amigos míos», dijo, «por favor, mantengan la calma». La señora Noei, que tanto había disfrutado provocando al avatar antes, se mordió el nudillo como un hueso en la sopa. «¿Calma? El Rey Tierra nos va a arrasar, Henshe. Intenta mantener la calma». Lo estaba haciendo. Lo estaba intentando. A diferencia del resto, no podía permitirse el pánico público. Henshe continuó golpeando el piso en la plataforma hasta que todos le prestaron atención. «Mis estimados amigos, aunque sea difícil de creer, debemos estar agradecidos con la joven avatar». No había forma de que Henshe se saliera con la suya si no tenía una solución preparada. Así que los Shanks le dieron el beneficio de la duda y le dejaron continuar. «Ella nos ha recordado el defecto fatal de nuestro sistema», dijo. «Existimos puramente por el capricho de un petulante Rey Tierra. Tampoco somos menos vulnerables al Señor del Fuego o al jefe de la tribu Agua. Si deciden echarse atrás en sus acuerdos comerciales, cualquier jefe de Estado podría acabar con nosotros si quisiera». Noei resopló. «¿Estás diciendo que tienes una forma de arreglar este defecto?» «Lo hago. Ya me has oído hablar de ello. La unanimidad». Algunos de los Shanks más jóvenes, los que habían llegado más recientemente a sus puestos, no reconocieron el nombre en clave.
Creía que el proyecto de la unanimidad era una persecución de la gallina de los huevos de oro, dijo el viejo incondicional Tain. Una obsesión teórica de su predecesor. Nunca compartió con nosotros los detalles, solo las posibilidades. Te aseguro que es completamente real y está terminado, dijo Henshe. Dosim está trabajando en él con Songdu Chaise de Yonduri, por si alguna vez se producía un escenario como este. Los Shanks estaban nerviosos a pesar de que el proyecto representaba precisamente la respuesta que buscaban. Henshe encontró su indecisión aborrecible. Al menos el avatar tuvo el valor de escalar. Nos han pillado en una mala posición, prosiguió Henshe. La unanimidad es la forma de recuperar nuestro equilibrio. Nunca tuvimos una posición sólida en la que apoyarnos a la hora de negociar con el Rey Tierra, pero ahora sí. Se paseó por el estrado alrededor de la gran silla y de la pequeña mesa donde permanecía el juego de té del avatar. Si lo ponemos en juego, ni el avatar ni el Rey Tierra tendrán poder sobre nosotros. Tendremos total impunidad. El Rey Tierra firmará cualquier carta que queramos que firme. Podremos reescribir las leyes de Omashu si nos apetece. Y el avatar se verá obligado a mantener su nariz fuera de los asuntos de los demás. En esto se había equivocado la monja. Para llegar a un acuerdo sobre algo, primero prometiste de más y luego te preocupaste por la entrega. Vendió la luna por una pieza de plata y entregó una escalera. Ahora, dijo Henshe, haré lo que siempre hago y resolveré este problema. ¿Alguna objeción? Ninguna. Por una vez, Henshe recogió la copa medio llena que había dejado el avatar y la levantó en el aire brindando por sí mismo, ya que nadie más lo haría, utilizando las mismas palabras de su oponente. Por nuestro futuro, bebió el resto del té. Una de las partes más estúpidas de ser el Songdu era cómo te juzgaban en el día a día, momento a momento. Si tenías una mala conversación por la mañana, eras un fracaso para siempre. Haz un discurso convincente por la tarde y eras sólido, una presencia fiable. Hoy Henshe había estado muy bien en su trabajo. Había aportado una pizca de esperanza a un desastre con nada más que pura confianza. Cuando los Xiang se marcharon, la señora Noé le dirigió unas palabras de despedida. Lo que es mío, Henshe, le dijo. No voy a renunciar a lo que me he ganado. Será mejor que te ocupes de eso. Por supuesto, Henshe ocultó su burla con su arco. Noé actuaba como si hubiera sacado sus riquezas del mar con sus propias manos, cuando probablemente nunca había visto una ostra en espiral que no hubiera sido ya descascarrillada. A su padre le habían concedido el monopolio de las perlas simplemente porque había tenido el mismo tutor de caligrafía que el Rey Tierra, y luego murió de un ataque al corazón, dejando todo el negocio a su hija. Ganado. Eso era lo que ocurría con estos comerciantes. Fingían ser emprendedores y arriesgados cuando lo único que hacían era beber de un río al que nadie más podía acercarse. Cuando se fueron, Henshe casi no se dio cuenta de que el ministro Sidao seguía en la sala. Una vez que se quedaron los dos solos, el asesor del avatar se sentó en el propio estrado y se abrazó a sus rodillas, como si Henshe se preocupara por sus problemas y fuera a ofrecerle un hombro para llorar. «Estoy condenado», gimió Sidao. «No hay manera de que Tain o alguien más me mantenga después de hoy». «Eres lo suficientemente viejo como para ser mi padre, patética babosa de mar», pensó Henshe. «No te preocupes por eso», dijo en su lugar mirando la espalda del hombre. «No estás quemado hasta que ella firme tu despido. De hecho, tienes el papel más importante que desempeñar aquí. Necesito que entregues personalmente el mensaje a Songdu Chaise en Yonduri de que seguimos adelante con la unanimidad. Tiene que dejar de entretenerse y asegurarse de que los envíos lleguen a Viner lo antes posible». Sidao se acarició la barba aferrándose al rayo de esperanza de que sus bolsillos siguieran tan pesados como siempre. «¿No vas a enviarle un halcón mensajero?» Chaise no hace negocios importantes con halcones. No cree que sean lo suficientemente seguros. Uno de los muchos enfados de Henshe con ella. Esto va a requerir una visita en persona. ¿Qué es exactamente la unanimidad? Como si fuera a compartir esa información con un imbécil como tú. Un medio de hacer un argumento muy convincente. Chaise lo explicará todo después de entregar el mensaje. Mis derechos de viaje están vinculados a los asuntos oficiales del avatar, dijo Sidao. Tendré que engañarla para que declare a Yonduri como su próxima parada oficial. A Henshe
Le llamó la atención la peculiaridad de que 2 hombres adultos estuvieran conspirando contra una joven, nada menos que una nómada del aire. Hemos declarado la guerra al Avatar, pensó, solo que ella aún no lo sabe. Eso no debería ser difícil. Querrá intentar su mensaje de nuevo con un público diferente. Apuesto a que ya está planeando visitar Yondori como la siguiente parada de su gira. Asegúrate de darle la impresión de que allí conseguirá lo que quiere. La maestra de los elementos seguía siendo una persona con necesidades, y conocía a la gente y sus necesidades. El avatar debe tener lo que más desea, dijo, un bonito lugar en la historia, unas cuantas victorias en papel y una imagen bien pulida. Podrá demostrar a las 4 naciones que le importaban. Se quedó mirando la silla vacía del estrado. ¿Sabes lo que hizo el antiguo Songdu Doisim después de dejar el trabajo? No, respondió Sidao, a pesar de haber sido él el que sacó a relucir el nombre del hombre antes. ¿Por qué? Te lo diré. Doisim tomó sus montañas de oro y compró una posada cerca de Suoku. Pasó sus días sumergiéndose en aceites y perfumes sobre una cascada. Y luego murió, pacíficamente mientras dormía. Entró y salió. Henshe suspiró. Nadie lleva la cuenta de mis predecesores. Nadie se preocupa de recordarlos. Todos consiguieron lo que querían y luego desaparecieron de una forma u otra. Se oyó un débil grito desde el exterior y luego un golpe seco como el de un trozo de nieve que se desliza por el tejado. ¿Qué suerte tuvieron? ¿No? Yang Chen volvió a entrar por la ventana en la posada donde se alojaba. Boma la esperaba en su habitación, cabeceando en una silla. Cuando la vio, cubierta de hollín y con la túnica desgarrada, dio un grito de espanto. ¿Qué? Rápidamente se agarró y bajó la voz. ¿Qué ha pasado? Ahora no. Solo... ahora no. Boma la había visto en todos los estados de ánimo, heridos y sanos. Sabía cuando necesitaba espacio. Asintió y se fue. Yang Chen se sentó en su cama sin molestarse en cambiarse y apoyó la cara en las manos. Hizo rodar sus mejillas contra las palmas de arriba abajo. La hazaña del Songdu, su total falta de vacilación, la habían estremecido. Su actuación inicial como administrador atribulado había sido tan convincente. ¿Estaba perdiendo su toque? Primero Kavik casi la había engañado con su actuación de pobre ladronzuelo piadoso, y ahora esto. La suciedad se acumulaba entre su piel. Su huida había sido cuestión de esperar a que Sidao y Henshe se marcharan, y luego, lenta y laboriosamente, se había hecho con un pasadizo que conducía a una distancia segura del edificio. Salió del suelo, cubrió el agujero y saltó a un tejado cercano sin que nadie se diera cuenta. Funcionalmente, una huida limpia. Pero entonces vio que había un disturbio en el vestíbulo, el tipo de multitud que se formaba en torno a la miseria. Se agachó y esperó hasta que el lento alboroto pasó por debajo de ella. Al asomarse por el borde, vio que se llevaban a una mujer inconsciente en una camilla, con el cuerpo inerte y el brazo torcido. Debió de ocurrir cuando Yang Chen aún estaba bajo la superficie del suelo. Lo que más deseaba era dejarse ver y curar a la mujer allí mismo. Pero si hubiera reaparecido tan rápido, Henshe se daría cuenta de que nunca había salido de la sala de reunión. Un par de saltos de lógica y podría darse cuenta de que ella había escuchado sus planes. Así que esperó con las uñas cincelando medias lunas en las palmas de las manos, hasta que pasó la camilla. Fuera quien fuera la mujer herida, su dolor estaba ahora en Yang Chen, el avatar que no ayudó. Tenía que reparar el daño, tanto a la mujer a la que había ignorado como a la gente de esta ciudad en su conjunto. Nunca podría arreglar las cosas si sus oponentes tenían un truco bajo la manga que los hacía intocables. Unanimidad. ¿Qué clase de proyecto, activo o arma podría dar a Henshe y a los Shanks tal confianza contra el Rey Tierra? Sí, Yang Chen había puesto en juego de forma torpe al gobernante mercurial y propenso a la ira. Pero su majestad debería haber representado la frontera en la que el Avatar y los Shanks, reconociendo un peligro mutuo, acordaron retroceder y mantenerse dentro de ciertos límites. Henshe había asegurado a sus señores que pronto no tendrían límites. La unanimidad haría que no tuvieran que responder ante nadie. Ella no podía permitir eso. No creía que el mundo pudiera soportarlo. Le correspondía a ella negar a los Shanks su premio. A veces,
Yang Chen se preguntaba si estaba justificado que saliera corriendo a enfrentar los problemas en lugar de reaccionar. Pero ella había observado docenas y docenas de veces a los avatares pasivos. Había vivido su abrumador arrepentimiento y vergüenza. Recordaba a Tienehashi en su propia vida y pensaba en los diferentes que habrían sido las cosas si hubiera podido hablar con el viejo hierro antes de que pusiera la armadura y llegara a tierra. En ninguna gran biblioteca del mundo se dice que haya que dejar que se produzca una poderosa injusticia antes de levantarse de la silla. Es mejor parar la espada que curar la herida que ha traspasado la carne. Yang Chen se puso en pie y se quitó la tierra que cubría sus manos. «Si quieres una pelea, te la daré», se dijo decidida. Volvió a llamar a Boma y le dio instrucciones para que buscara en todos los médicos cercanos a la sala de reunión a una mujer herida que coincidiera con cierta descripción y pagara su tratamiento con el resto del presupuesto de Viner. Una vez que él regresara, podría ayudarla a empacar. «Si vas a dejar la ciudad, esta puede ser una buena oportunidad para deshacerte de Sidao», dijo Boma. La pequeña sanguijuela corrupta del codo ni siquiera podía ocultar muy bien para qué lado estaba jugando. «No, todavía no», respondió ella. Se haría la tonta sobre las lealtades del ministro. El mensaje de Genshi a su compañero Songdu en Yonduri tenía que ser entregado por un mensajero de confianza, después de todo. Sidao y yo tenemos planes de viaje que discutir. Y ella tenía que completar una campaña de reclutamiento. Uno que de repente había aumentado en importancia. Eso, gente, marcaría el final del capítulo 13. Vamos con el capítulo número 14, el comercio. Nueva regla, pensó Kavik. No viajar más a través de la propia plaza. No importa lo grande que sea el desvío que tenga que hacer, era simplemente demasiado arriesgado. Desde la forzada salida de Tain del santuario de Gidu, la plaza se había convertido en un lugar de encuentro habitual para que los habitantes de Viner expusieran sus quejas. Cada día acudían más hombres y mujeres, y sus cánticos contra los Shanks podían oírse desde varias manzanas de distancia, llevados por el viento. El hielo estaba creciendo, las aguas hacían espuma. Llegaría un momento en el que el centro de Viner se derrumbaría sobre sí mismo, y como Kavik no sabía cuándo sería eso, sencillamente nunca estaría allí. Nunca. Para evitar el remolino, evitó el barco. Aún así se las arregló para llegar a la casa de té a tiempo. El Golden Cloudberry, desconocido para él. El interior era oscuro y estaba lleno de rincones creados por paredes parciales y biombos. A juzgar por el sonido de las ollas, el propietario estaba ocupado en la parte de atrás. Kavik se mantuvo con la capucha puesta y esperó. Llegó Kyu y, para molestia de Kavik, optó por sentarse en el puesto que estaba detrás de él, de modo que estaban espalda con espalda. Supuso que el chico mayor quería enmascarar su conversación, pero el acto no ayudaba cuando eran los únicos dos clientes en la tienda. Lo que sea, después de su desastre con el avatar, Kavik ya no tenía motivos para quejarse de la habilidad de otra persona en esa línea de trabajo. «Babosa de la col», murmuró Kavik. «¿Sabías a qué habitación me enviabas?» «¿No?» «Estuviste más seguro que nunca», dijo Kyu. Responder al aire vacío que tenía delante no era nada sospechoso. ¿Qué va a hacer una nómada del aire? ¿Matarte? Escúchate cómo te duele la barriga. Has entrado y salido sin problemas. Kavik reflexionó sobre la afirmación, evidentemente falsa. Por lo tanto, el rumor de la calle no lo había relacionado con el avatar. La cena con sus padres había permanecido en secreto, y ya fuera por lealtad persistente o por un fuerte pago de salida, los guardias despedidos no habían difundido la noticia en Viner sobre un intruso en la mansión azul. Lo que significaba que el valor de mercado de la carta que había robado a Yang Chen seguía siendo perfecto, lo más alto posible. No fue un robo perfecto. Pude agarrar un sobre, y eso es todo. Oyó el susurro de Kyu, enderezándose emocionado, y luego el desplome de este tratando de hacerse el interesante. Podría no ser nada. No has dañado el sello, ¿verdad? Velo tú mismo. Extendió el sobre bajo y detrás de él. Kyu tanteó a ciegas hasta que sus dedos se posaron en el papel y lo arrebató como una gaviota hambrienta luchando por un bollo caído. Kavik dejó que su agente se tomara su tiempo para examinar el exterior de la carta. Por triste que fuera, Kyu era lo más parecido a un amigo que le quedaba en estos días. Una vez que los residentes del barrio de la Tribu del Agua dejaron de hablarle,
Su círculo social se había reducido a solo sus compañeros de fechorías para hacer recados. Mamá Yunerak no contaba. «Basta de jugar», dijo Kavik. «Acabo de elegirte a ti antes que el avatar, y ella es mucho más bonita. Dime lo que quiero saber». Se pasó la yema del pulgar por los dedos. No quería sumar el precio de esta respuesta. No realmente. El precio de un recadero era bastante fácil de contabilizar, pero la discordia con sus padres no lo era. Muy bien. Mi contacto en la oficina de control de pases pudo conseguir algo de tiempo a solas con los registros. No encuentra el nombre de Kalyan en la sección de aprobados, pero encuentra una descripción. Hombre de la tribu del agua con 8 dedos solicitando la salida de Viner. Destino por decidir. Lo que es realmente raro. Tiene que ser él, ¿no? Dice que el pase fue concedido alrededor de la última vez que tú, o yo, o alguien más supo de él. Q se movió en su asiento. Es como sospechabas. Tu hermano se ha ido. Kavik, de 12 años, había estado nervioso por pisar el suelo del continente. Aunque el clima gris no era muy diferente a este lado del estrecho, el viaje a través del agua había hecho que sus temores se convirtieran en un pesado bulto. «Daremos el salto juntos», le dijo Kalyan. «Si lo hacemos, los espíritus nos mantendrán a salvo, pase lo que pase». Siguiendo sus instrucciones, toda la familia se despojó de los guantes e hizo una cadena. Kavik agarró la mano de su hermano y su puño encajó perfectamente en el espacio dejado por los dedos anular y meñique que le faltaban a Kalyan. Mientras Kalyan contaba de 10 en 10, sus padres se burlaban juguetonamente de su hijo menor por ser tonto y del mayor por seguirle la corriente con una idea tan mala. El viento picaba y agrietaba su piel expuesta. Kalyan se mantuvo concentrado y le guiñó un ojo a Kavik. 3, 2, 1. Los 4 bajaron de su umiak al unísono y vitorearon, levantando sus brazos aún unidos en el aire. Las otras familias que aterrizaban pusieron los ojos en blanco y sacudieron la cabeza. Pero Kavik sintió más alivio del que podía describir. No se había caído en la grava, ni había sido ensartado con flechas. El encanto de la unidad les había protegido. Los grandes muelles de Viner se encontraban a un lado, donde el agua era más profunda. Los trabajadores se arremolinaban en los gordos cargueros hechos de tablones de madera superpuestos y rompían su contenido con ganchos de hierro y palas. Los barriles rodaban por rampas improvisadas, cayendo a veces al agua con un chapoteo, pero no se escatimaba en recuperarlos. Una cierta cantidad de mercancías perdidas eran bajas aceptables. La actividad recordaba a Kavik a un perro oso polar alimentándose de un cadáver, con restos de carne desperdiciada volando por la nieve, y se estremeció. Pero su convoy del norte había hecho el viaje sin problemas en sus propias embarcaciones. Los calados poco profundos les permitían varar con seguridad, como cualquier otro traslado entre campamentos. Tal vez esta nueva tierra no sea tan mala, pensó mientras un hombre con un pesado uniforme verde se acercaba a saludarlos. Al principio de sus funciones como empleado subalterno en Nukingax, Kavik se había maravillado de lo constante que eran los salarios. Sabías exactamente cuánto dinero ibas a ganar cada semana, y aunque no podías encontrarte con una recompensa del nivel de una ballena morsa o una red repleta de un banco de jibias, tampoco te quedabas sin nada durante mucho tiempo. ¡Qué suerte tenía!, solía pensar mientras se frotaba los ojos sombríos en una mesa. Muchos de sus compañeros de barco habían llegado a Viner por su cuenta, dejando atrás esposas y maridos y padres e hijos, pero Kavik estaba y estaría siempre con las personas que más quería bajo un mismo techo. Kalyan permaneció con los Nukingak durante menos de 6 lunas. No había mostrado ningún signo de insatisfacción, simplemente no se presentó a su turno una mañana y otra vez al siguiente. No hubo una tercera vez porque fue despedido y se le prohibió volver a pisar la planta. El silencioso jaleo que siguió a la salida de Kalyan de su trabajo y la forma en la que la familia se convirtió en parias dentro de su propio lugar de trabajo enseñaron a Kavik mucho sobre cómo funcionaban realmente las cosas en Viner. A través de las escuchas de los intercambios molestos entre sus compañeros de trabajo, aprendió que la verdadera ventaja de Nukingak y asociados no era su bajo índice de errores, sino su muy limitada participación en el mayor remolino de fuerzas de la ciudad. Como sus empleados se mantenían al margen y tenían tan poco contacto con alguien de la Nación del Fuego y del Reino Tierra, como el negocio no estaba en el bolsillo de un Shang en particular, en principio se les dejaría en paz,
y les sería más fácil conseguir pases de salida para abandonar Viner cuando lo desearan. Pero el hecho de que Kalyan se fuera de repente, solo, a un lugar desconocido, amenazaba ese privilegio, suponiendo que hubiera existido realmente. Para los incautos, Viner era una presa de pesca que los atraía y no los dejaba ir. Nadie en los contadores, Kavik incluido, quería vivir en la ciudad para siempre. Poner en riesgo al grupo por tu propia temeridad simplemente no se hacía en los polos, se miraba por los suyos. Kalyan seguía viniendo a casa por las tardes, aunque desviaba cualquier pregunta sobre lo que estaba haciendo. Había encontrado otro trabajo, le dijo a Kavik. Todo iba bien. Sea cual sea el nuevo trabajo que tenía, estaba mejor pagado que la contabilidad por órdenes de magnitud. En caso de Nukingak, Kavik escuchó los susurros sobre su hermano y usaron palabras como corredor, lacayo, espía. Kalyan empezó a venir a casa cada vez con menos frecuencia. Eso también estaba bien. Los hombres y mujeres jóvenes se mudaban de casa de sus padres. Era de esperar. Por supuesto, solía coincidir con el matrimonio, pero Kalyan era tan hermético sobre su vida social como sobre su horario de trabajo. También les regaló una casa nueva. No a la fuerza, sino por no tener otra opción. Era mejor vivir más cerca del distrito internacional, dijo. Claro, la estructura de madera era más fácil de mantener limpia y caliente, pero ¿era mejor? ¿Por qué? Kavik no lo sabía, y sus padres tampoco. Escucharon a Kalyan y movieron su lámpara de aceite y el resto de sus pertenencias. Parecía muy confiado. El cambio de residencia no pasó desapercibido para sus vecinos. Entonces, una mañana sucedió. Todos los contables, empleados y asistentes fueron llamados a la planta. Alguien que conocía perfectamente la lista de clientes y el calendario de renovaciones de sus contratos había robado a sus clientes más importantes, explicó el jefe. Muchos de los reunidos iban a perder su trabajo. Kavik vio cómo sus vecinos eran eliminados. Su primera lección real de cómo un acuerdo, una proyección numérica, palabras arcanas que flotan sin dejar rastro por el mundo físico, pueden llevar a una persona a perder su medio de vida. Él y su padre sobrevivieron intactos. No parecía haber ninguna lógica detrás de la decisión. El barrio de la tribu del agua se unió a sus miembros que no tuvieron tanta suerte. Era su forma de apoyarse mutuamente. Pero no había duda de quién era el culpable. Porque Kalyan nunca volvió a casa después de eso. Kavik y sus padres lo esperaban mientras sufrían su merecido. En los polos, los que cometían ofensas imperdonables contra la comunidad podían despertarse un día y descubrir que el campo había seguido adelante sin ellos. En Viner no había ningún lugar al que moverse, excepto en las esquinas, cuando Kavik se acercaba, lejos cuando se sentaba en el banco de trabajo, a un lado cuando intentaba hablar. Hubo un punto de ruptura, un momento específico en el que había tragado demasiado Viner y su cuerpo reaccionó para purgarse. No podía recordarlo. Kavik podía recordar lo mucho que ardía en su mente la solución obvia a sus problemas, mientras se ponía la parca y se convertía en la segunda persona que salía voluntariamente de Nukingax. La mayoría de los tipos de cantera recompensaban la paciencia, pero había algunas excepciones. No te alejabas de una dirección aleatoria cuando acechabas una manada de caribúes con aletas. Tampoco te sentabas y te quedabas quieto esperando a que volvieran. Seguías sus huellas tan de cerca como podías. Para encontrar a su hermano, tendría que seguir los pasos de su hermano. Kavik haría los recados al igual que Kalyan. Se dedicaría a jugar y a cazar pistas hasta que diera con el antiguo niño de oro de Longstretch, y entonces lo arrastraría de vuelta a casa, pateando y gritando si era necesario, para que su familia pudiera abandonar esta ciudad abandonada por los espíritus de la misma forma en que llegaron, juntos. El comienzo de su búsqueda. Los duros golpes de aprender el juego de la información habían sido brillantes y encantadores durante un tiempo, tanto como lo podía ser el hurgar en las actas de las reuniones robadas y absorber los golpes de los callejones. Pero ese voto había tenido lugar hace mucho tiempo. Su misión autoimpuesta estaba muerta ahora, y Q era su menos que probable portador del féretro. No sabía qué hacer. Suponiendo que Q estuviera diciendo la verdad, el momento se alineaba. Explicaría por qué Kavik estaba teniendo tantos problemas para encontrar a un hombre en una ciudad de la que la mayoría de la gente no podía salir. Y significaría que su hermano mayor, sin siquiera una palabra o una carta,
Había abandonado a su familia y los había dejado atrás para siempre. Kavik se sintió muy pequeño y solo. Sentado frente a nadie, se aclaró la garganta y luego volvió a aclararse la garganta. «Oye», dijo Q en un raro momento de simpatía. «Lo siento, sé que la familia y esas cosas de la tribu del agua son cercanas y así. Sí, yo quería hablar de otra cosa. ¿Qué vas a hacer con la carta?» «Lo mismo que Kalyan, abandonar este lugar». Q no estaba tan apenado, ni era tan sensible como para evitar pisar la herida fresca. Golpeó el papel. «Sé dónde puedo ponerme en contacto con los agentes que representan a los compradores extranjeros. Ellos me llevarán a ellos. Mi objetivo es Taku, salir del frío para siempre». Q no tenía a nadie a quien llevar. Kavik apartó el sentimiento amorfo de su interior antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en lástima o envidia. Q se levantó y se acomodó su pesado abrigo al salir. Se detuvo junto a la puerta, lo que permitió a Kavik ver el indisimulado regocijo de su rostro redondo y picado de viruela. Era libre. «Saluda a Kalyan de mi parte si lo vuelves a ver», dijo y desapareció en la calle. Y con eso, las posibilidades de Kavik de reunir a su familia se esfumaron. Se desplomó en su asiento y apretó el cráneo contra la pared hasta que le dolió. Eso pondría fin al capítulo número 14. Vamos con el capítulo 15, titulado Hojas de lectura. «Pide algo o lárgate». Kavik abrió los ojos y vio a un anciano rudo con forma de barril frente a él. Golpeó el plato de bambú que había estado secando para dar énfasis, disgustado porque un cliente potencial había entrado y salido sin gastar nada. Se enzarzaron en un duelo de miradas. Kavik iba a obedecer, pero de la manera más lenta y molesta posible. Estaba de mal humor. Lo siento», dijo una voz en la cúspide de la familiaridad. «Me estaba esperando». Una figura se deslizó en el asiento de enfrente. Llevaba ropa de invierno del Reino Tierra, de algodón acolchado, probablemente para evitar las pieles de la tribu del agua o la nación del fuego. Sin embargo, llevaba el pelo cuidadosamente peinado en un par de moños de la clase alta. Un flequillo espeso e impenetrable le llegaba hasta las cejas, por encima de la frente. Era la segunda vez que compartía mesa con el avatar, y aún así estuvo a punto de confundirse. «La plaza está completamente bloqueada», explicó a Kavik con la respiración entrecortada. «Tuve que dar toda la vuelta. Espero que no estés molesto conmigo». «Por supuesto que no, querida», dijo el dueño, de repente todo sonrisas. «Por favor, tómese su tiempo. El menú está en la pizarra». Kavik frunció el ceño ante el anciano. «¿De verdad?». No obtuvo más que una mueca de advertencia de vuelta, como si su nueva compañía fuera demasiado buena para él. Espiritualmente hablando, lo era. «Menuda peluca», le dijo Kavik a Yang Chen cuando se quedaron solos. «¿Te gusta?», se burló de los lados con sus manos enguantadas. «He oído que este estilo está de moda en la Nación del Fuego. Desgraciadamente mi ropa no hace juego, pero fue el mejor disfraz que pude montar con tan poco tiempo». Se veía más atractiva de lo que le importaba admitir. «Es solo un poco menos sutil que los tatuajes azules gigantes». «Sí, bueno, no tengo muchas opciones. Esta ciudad me ha dado su bienvenida oficial. Ahora tengo tantos vigilantes apostados en mí que el avatar Yang Chen no puede saludar a nadie en la calle sin que los Shanks lo sepan». En todo caso, el intento de robo de Kavik fue su introducción a cómo funcionaban las cosas en Viner. «¿Conseguiste ver bien a mi agente?». «Lo hice. No estabas mintiendo acerca de ser independiente. Ese tipo es lo opuesto a un jugador de poder. El traspaso más descuidado que he visto». Antes de salir de su casa la otra noche, Yang Chen, en un último golpe a su orgullo profesional, le dijo a Kavik que no había sido tan rápido con los dedos como pensaba. Le había visto robar el sobre de su habitación y meterlo en su bota, pero en lugar de exigirle a que se lo devolviera, le ordenó que se lo entregara a Q como había prometido. «¿Qué contenía?», le preguntó. «Basura. De vez en cuando hago versiones falsas de mi correspondencia, cada copia diferente en un aspecto minúsculo pero crítico, y dejo que las intercepten. Basándome en la reacción de mis oponentes, puedo rastrear las cadenas de filtraciones. También quería protegerte en caso de que alguien en el camino se molestara porque volvieras con las manos vacías. De esta manera, todo está bien». Vaya, si Kavik trabajara para el avatar,
tendría un jefe mucho más inteligente y diligente que Q, pero aún no estaban allí, ¿verdad? He pensado en tu oferta, dijo. Necesito más detalles. Es justo que me digas en qué me puedo meter. Ella se tomó su tiempo para responder. Kavik la había puesto intencionadamente en una situación difícil, y la justicia no tenía nada que ver con ello. Podía revelar más y arriesgarse a que él huyera sabiendo de sus intenciones, o perder a su potencial nuevo recluta. La elección era suya. Después de pensarlo un poco, tomó su decisión, y Kavik pudo ver que la determinación fluía por su postura como el agua por un canal. La muchacha no dudó una vez que se decidió por un curso de acción. Tengo razones para creer que los Shanks de Viner y Yondury están planeando hacerse con un activo que les daría una influencia ilimitada sobre la gente de sus ciudades y de las 4 naciones en su conjunto, dijo Yang Chen. Necesito que alguien me ayude a interceptarlo y asegurarse de que nunca vea la luz del día. Interesante. ¿Qué es este activo? Todavía no lo sé. La lógica dictaría que es algún tipo de arma, pero me cuesta imaginar qué podría dar a un grupo de mercaderes el poder y la confianza suficientes como para pensar que pueden hacer frente a los líderes del mundo juntos. Cabe en cajas de transporte y se puede meter en un barco. Tal vez son muchas armas, Kavik sugirió. Suficientes espadas para armar una fuerza propia. Podría ser, pero los Shanks serían tontos si pensaran que pueden reunir más acero que una sola división del ejército del Rey Tierra. He barajeado muchas posibilidades. Veneno o una droga apoteósica, un secreto tal vez, un chantaje a un jefe de estado, un pequeño y compacto tesoro de inmenso valor. Sé que el alto jefe Oyaluk está obsesionado con recuperar el amuleto dinástico perdido de su familia y daría casi cualquier cosa por recuperarlo. Yang Chen se frotó los ojos. Parecía que las preguntas le habían costado el sueño. Lo llaman la unanimidad, dijo. Es todo lo que tengo. Muy interesante. Supongo que no hay suficientes pruebas para involucrar a los gobernantes de las 4 naciones. No quiero que ninguno de ellos se involucre, dijo. Si la unanimidad es tan poderosa como creen los Shanks, entonces podría inclinar el mundo a favor de quien la posea. Me gustaría averiguar cuál es el activo y luego hacer que desaparezca, en silencio. Una oleada de gritos en el exterior le hizo girar la cabeza. Un grupo de personas que se dirigían a la plaza levantando la voz. El hechizo de la curiosidad que había lanzado sobre Kavik se rompió. Esto es extraño, dijo sacudiendo la cabeza. Eres el Avatar y estás tramando planes en una oscura casa de té. ¿Por qué no estás allá afuera, manteniendo la paz? ¿Mantener la paz? Hubo una vibración en el aire. ¿Qué crees que implica eso de mantener la paz? ¿Eres de la opinión de que debería volar por encima de la plaza y decir a los hambrientos y pobres de Viner que deben callarse e irse a casa? No quise decir eso. Lo hiciste, hasta que te empujé. Se desplomó en su banco, hosca, aparentando por una vez su edad, la misma que la de Kavik. Intenté hablar con la gente que podría haber cambiado las cosas de verdad y me escupieron a la cara. Los Shanks van a seguir atropellando a la gente de esta ciudad a menos que pueda negarles el poder de la unanimidad. Supongo que has oído hablar del dicho de los maestros agua. El peso de una pluma mueve la carga de un carro. Lo conocía. Una enseñanza clásica para centrarse en redirigir la fuerza en lugar de confiar en la oposición bruta. Movimientos sutiles para conseguir el máximo efecto. En este caso, como tú dices, es donde aplico la pluma, dijo Yang Chen. Sé que puedo lograrlo. Volvió a escudriñar sus ojos y cuando las yemas de sus dedos se apartaron, estaban húmedas. Estoy cansada. Una cosa normal para decir, pero ella lo hizo aparecer como una confesión grave de un crimen imperdonable. Estoy muy cansada de librar esta batalla una y otra vez. El propietario salió del fondo con una tetera humeante. La dejó sobre la mesa, seguida de 2 grandes tazas llenas de perlas de té seco, aunque todavía no habían pedido nada. Toma, cariño, le dijo a la disfrazada Yang Chen. Lo mejor por cuenta de la casa. Parece que lo necesitas. Kavik se quedó con la boca abierta por el principio del asunto. Ningún comerciante de Viner regalaba cosas a los clientes normales. El viejo no sabía que ella era el Avatar. Ni siquiera llevaba su ropa de nómada aire. Gracias, tío, dijo Yang Chen. Cogió la olla y se sirvió. Mientras el té se empapaba, encontró una reserva oculta de energía para charlar con el propietario sobre Viner
y cómo debía haber cambiado con los años a sus ojos. Hablar cara a cara parecía ser su estilo con la gente, independientemente de que supieran que era el avatar. El hombre compartió con entusiasmo sus opiniones con un oyente atento. Para cuando terminó, Yang Chen ya era su heredera legal. «Tú», le dijo el dueño a Kavik, «trata bien a una buena chica como ella. ¿Me oyes?». Soltó una última mirada de advertencia y fue a atender la estufa. Kavik observó cómo se desplegaban las hojas en su taza. «¿Este trabajo va a ser peligroso?», preguntó. Sabía la respuesta, pero había rituales, declaraciones sin sentido que se hacían pasar por la debida diligencia. «¿Qué te parece?». Ella no contuvo su bufido. «Va a hacer que la gente poderosa se enfade mucho. Es curioso que hablemos de ello, ¿no? Tenemos que culparnos a nosotros mismos si pasa algo malo, no a ellos. Al menos estaba siendo honesta». «Tengo un precio», dijo Kavik. «Supongo que sí». «Dilo». La petición fue tan fácil como si fuera una represalia contra su hermano desaparecido. Después de la revelación de Q, ya no había nada que los retuviera a él y a sus padres a Viner. «Quiero paces fuera de la ciudad para mí y mi familia. De verdad, los quiero tan limpios que se pueda comer de ellos». Ella no respondió. «Como avatar, puedes conseguirlos, ¿no?». «Claro que puedo. Es que…» se mordió el labio. «Tus padres lo dijeron ellos mismos. La oficina de control de Viner es una de las instituciones más corruptas y agujeradas del continente. Si pongo sus nombres en el proceso, será una pira de señales para los Shanks de que estás trabajando para mí, y serás inútil como espía. No podría conseguir los pases hasta que completes la misión». Podía adivinar por qué estaba incómoda. «No te gusta cómo te hace sentir», dijo Kavik. «Te gustaría mostrar un acto de generosidad primero, y luego que te sirva por obligación la bondad de mi corazón». Las emociones detrás de los regalos eran complicadas. Kavik lo sabía bien. «Pero si vamos en este orden, estás reteniendo el pago hasta que termine de prestar mis servicios. Hace más obvio que simplemente me estás usando para conseguir lo que quieres». La expresión de los medianos que había oído utilizar era «aguja que apunta al cielo», refiriéndose a una balanza equilibrada hasta las motas de polvo. Una transacción perfectamente recíproca. Una vez fue una idea extraña y aborrecible para un niño de la tribu del agua que había sido educado en para compartir sin contar, para dar a todos los que conociera lo que necesitaban sin llevar la cuenta. «Bienvenida a Viner», murmuró Kavik. «¿Tienes alguna otra opción?». Yang Chen suspiró. «Yo no. Necesito un agente en Yondur inmediatamente». El delicado jazmín había terminado de remojarse. Kavik cogió su taza y se tomó un momento para considerar el líquido ambarino. Té servido por la propia avatar. Los nobles podían pasar toda su vida sin que se les concediera tal honor. «Entonces, supongo que tendrás que confiar en mí». Antes de que pudiera beber, un agarre de hierro le sujetó la muñeca. Las gotas de té salpicaron la mesa. Yang Chen se inclinó hacia adelante como un alambre de acero. «Antes de hacer esto oficial, dime, el dinero que te di, ¿a quién se lo entregaste? Debí transferir las monedas a alguien mientras te seguía desde arriba, pero no logré distinguirlo». Él tenía una idea de lo que ella estaba haciendo. «Le di a…». Yang Chen acercó peligrosamente su rostro al de él hasta que respiraron el mismo aire. «Mírame a los ojos mientras respondes», dijo. «No parpadees». Kavik miró fijamente a unos iris tan grises como las nubes de tormenta antes de un feroz aguacero. «Le di el dinero a una mujer llamada Yunerak, que vive aquí desde antes del asunto del platino. Dirige una cocina para alimentar a los hambrientos. Les dará un buen uso a la moneda». El avatar inclinó la cabeza de un lado a otro, tratando de verle en ángulos sutilmente diferentes. Muy bien. Puntos a tu favor. Ahora dime, ¿trabajas para un Shank? ¿Eres un espía? ¿Cómo es posible que yo sea un…? ¡Au! Los dedos del avatar se tensaron. Era más fuerte de lo que parecía. «Tienes mi edad», dijo Yang Chen. «Bastante agradable de ver, si no te importa que lo diga. Desde luego, no eres otro ministro o dignatario que intenta darme órdenes. Cuando pregunto en el barrio de la tribu del agua, nadie tiene nada malo que decir de ti». Más bien se negaban a decir nada en absoluto sobre él. Sus compatriotas tendían a guardarse los asuntos, buenos o malos, para sí mismos. «Nos conocimos en circunstancias muy improbables en las que lograste demostrarme una serie de habilidades útiles», dijo Yang Chen. «Una de ellas es ser un hábil mentiroso. Yo tomé la decisión de traerte. ¿Sabes cómo funcionan las mejores estafas?». Kavik lo sabía.
haciendo que el objetivo sienta que tiene el control. ¿Crees que hay una probabilidad de que esto sea una gran estratagema para ganar tu confianza? Hay un dicho de Pai Sho: una buena jugada para ti es una buena jugada para tu oponente. Ahora responde la pregunta. ¿Estás trabajando para un Shang? ¿Estás trabajando para Songdu Henshe? No, dijo Kavik, y no pudo evitar sonreír. La franqueza era el objetivo aquí, tanto en su pregunta como en su respuesta. Ella estaba midiendo sus reacciones físicas. No trabajo para un Shang, ni para el Songdu, ni para ninguno de los poderes de Viner. Odio esta ciudad con cada fibra de mi ser y no quiero nada más que dejarla a ella y a ti atrás. Dejó que su declaración se impregnara. Ahora, si has terminado de medirme el pulso y comprobar si mis pupilas cambian de anchura, mi té se enfría, agregó. Ella le soltó la muñeca. Él y sus padres habían hecho lo correcto al no sacar a relucir a Kalyan. No había manera de que el avatar le diera esta oportunidad si supiera que su hermano había sido un corredor para la misma gente que ella estaba tratando de derribar. Yang Chen lo estudió durante un rato más, sentada tan perfectamente inmóvil que parecía una estatua. Luego, a regañadientes, cogió su taza de té y la acercó a la de Kavik. Supongo que esto tendrá que ser suficiente por ahora, dijo alzando la taza. Por una sociedad exitosa. Ambos bebieron lentamente, mirándose el uno al otro todo el tiempo. Y bueno, mi gente, espero que este episodio les haya gustado, les haya entretenido. Ya saben que si fue así, me apoyan mucho con toda la cantaleta de youtuber que ya conocen. Con esta yo me estaría despidiendo. Nos estaremos viendo la siguiente semana con los capítulos 16 a 18 de este libro. Igualmente con este nuevo formato y viendo si vamos a evolucionar a hacer los en vivos en TikTok, que yo creo que ya no le tocarían al libro de Yang Chen, más bien sería con el libro de Kiyoshi, pero eso depende si ustedes o no están de acuerdo con ello. Así que cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.